buenas noches, jóvenes. ¿Se ve la pantalla? Buenas noches, ingeniero. Sí se ve. Ya, correcto. Me parece que estábamos acá, entre 49 y 50. A ver, tal vez podemos partir de por acá. No. A ver. Este creo que hemos encontrado. Ya, este creo que era. Calcula la energía del sistema. Cálculo, ¿dónde está? Cálculo de la energía del sistema. Esta era la solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces nosotros, a ver, podemos resolver. Sí, sí. Hemos resuelto, a ver, allá, acá. Hemos resuelto los tres prácticamente, ¿ya? Tridimensional, ya el electrón que está confinado acá en un paralelepípedo, que se mueve libremente con energía potencial cero que tenemos. Ya. Ya, eso, hemos encontrado la solución para X, Y, Z. Está. Todas esas soluciones las juntamos acá. Era una función de X y Y. En realidad hemos encontrado una solución general que tuviéramos esto. Este que está acá. Donde C es una variable, es una constante en realidad. Y habría que encontrar en función de las condiciones de solución. Se escribe entonces la función de onda phi de x, y, z en función de las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, puede ser phi de x, y, z. Eso es igual phi función de onda de x por el producto de función de onda en y función de onda z. O sea, los c serían entonces por separación de variables. Y reemplazamos acá está la solución, ¿no? Este es el vector caso x por y más tenemos caso y por j más caso y, caso z por j directamente sería, ¿no? Y ese sería entonces el z total, en resumidas cuentas. Después, estas son las coordenadas. X por y en vector unitario, ¿ya? Más sería entonces, con paréntesis sería eso. Y y por más y por j, vector j, y más z por k sería. Ahí está. Ese producto, entonces, este producto trinomio, y con este trinomio, y al final aplicamos la definición del producto escalar. Entonces resultaría acá así: caso x por x, caso y por y, caso z por y. Entonces, y luego nosotros acá podemos separar, por ejemplo.
Supongamos que la constante x es el producto de igual k sub x por k sub y por k sub z, digamos. Y acá lo distribuimos, por supuesto, entonces. Acá, por ejemplo, la variable estuviera en función de x, entonces sería ya olímpicamente k sub x. K sub x, digamos, ¿no? Y k sub y es k sub z. Al final quedaría así. Escalarmente multiplicado tenemos ahí un trinomio. Y luego lo distribuimos. Como este es k sub x, k sub y, k sub z, entonces k sub x por los valores que tenemos entonces. ¿Sí? Y luego, y tenemos esto. Al final se puede traducir así. Phi de x. Phi de xy es igual a phi de x, phi de y y phi de z. Listo. Esta sería la función de onda entonces, que está en función tridimensional y se puede expresar como el producto de las tres funciones de onda. En este caso, phi de x más phi de y por phi de z. Así sería. Y listo. Ahora aplicamos la probabilidad de encontrar un electrón en algún punto del espacio tridimensional tenemos. Entonces, como acá la función de onda conjugada por el vector, prácticamente sería x, y, z, ya una tena de tres vectores, y luego acá tomaremos a los estos. Aplicamos esta ecuación de normalización, se llama esta ecuación que está acá. Eso. Listo. Ya. Correcto, entonces. Esta es la normalización, por decirles, integral de la función de onda conjugada del espacio, obviamente, y por la función de onda no conjugada, por la diferencial de ADR sería en este caso. Que podemos ahí ya reemplazar las coordenadas. Por ejemplo, acá está la función de onda que serían solamente, donde está acá. Este le reemplazamos ahí. Entonces, así sería. Con todo, cómo está definido esto. Entonces, nos da acá, hemos hecho además. Entonces ponemos 0 hasta A, 0 hasta B, 0 ya hasta C y ya está la solución, por ejemplo, ya está la solución. Pero acá, complejo conjugado, al final la solución exponencial prácticamente ese término sería simétrico. Quedarían solamente C al cuadrado, que sería las diferenciales de X, de Y y de Z. Pero entonces acá integramos, entonces al integrar prácticamente quedaría, entonces para integrar de 0 a por el, listo por esta. Entonces hay que, ¿qué hacemos?
Entonces, acá ya está. A la integral tendríamos entonces, dando los índices, resolviendo la integral, ya una tridimensional tenemos ahí. Desde 0 hasta A, desde 0 hasta B, desde 0 hasta C. Entonces, el producto resultaría ABC. En resumen, les cuento, por ejemplo, el área el volumen del paralelepípedo sería largo, ancho, alto. Y eso, entonces, en virtud de esta definición de normalización, y listo, tenemos 1. Y por lo tanto, entonces, C serían 1 dividido por raíz cuadrada ABC, eso es igual 1 dividido por raíz cuadrada de volumen. Ahí está. Es decir, eso quedaría eso. Al final, entonces ya tenemos, le reemplazamos entonces acá. Este sería el espacio-tiempo. Por ejemplo, esta solución, derivamos la primera derivada ya, la ecuación de Schrödinger. Una ecuación solamente parcial sería esto. Ya, la nabla es parcial, segundo orden directamente. Ahí tenemos para X, más para Y, más para Z. Al final, entre paréntesis, toda esa terna, tendríamos que es la energía por la función de onda. Y listo. Ya tendríamos. Ahí está. Integral que diga. A ver, aplicamos la primera derivada, la segunda derivada. Ahí está. Parcial, una parcial derivada parcial para X, para Y, para Z. La primera derivada de la función de onda de la solución X. En realidad tendríamos esto. Está pues. Ya está. Ahí sería. Luego la segunda derivada de esta misma resultaría este otro. Que tenemos, por ejemplo, acá solamente este sería prácticamente suponiendo que, por ejemplo, la ecuación que estamos derivando está solamente en función de espacio, ¿no? Entonces, ahí tendríamos K, solamente esto ya no estaríamos ya en función de espacio, es solamente, perdón, función de tiempo, es solamente de espacio. Entonces, acá la segunda derivada que tenemos, por ejemplo, para X, sería igual menos K sub X al cuadrado por la función de onda. Y luego derivamos la función de onda en función de X, de Y. Sería entonces la primera derivada, tenemos menos I por KZ por la función de onda. La segunda derivada al final resultaría entonces menos K sub Y al cuadrado por la función de onda Y. Y luego acá la primera derivada para Z. Primera derivada tenemos menos I K sub Z por la función de onda. Y la segunda derivada, y tendríamos entonces acá, y está en función de Z, por supuesto, K sub Z al cuadrado por la función de onda. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
como ya hemos calculado independientemente, por ejemplo, la segunda derivada, esta sería entonces, esta sería la segunda derivada. Le reemplazamos acá. Al reemplazar quedarían k sub x cuadrada por la función de onda quedaría. Y luego reemplazamos el de la variable y, tenemos entonces k sub y al cuadrado, tenemos ahí prácticamente. Y eso sería una álgebra simplemente, ¿eh? Y listo. Al final, reemplazando los tres acá, es la doble, una ola de x, la ola de x en realidad están al cuadrado. O bien, segunda derivada sería. Entonces te resultaría, al final, por ejemplo, operando, sacamos factor común. Por ejemplo, en la función de onda quedaría así la expresión. Acá sí, objetivamente quedaría, por ejemplo, ya resuelto solamente en función de vector de ondas en el eje X, Y, Z. Está listo, entonces. Ahí tendríamos entonces la energía que vamos a encontrar en función de vector de ondas, sería en X, Y, Z. Al cuadrado tenemos ahí. Y luego sería la ecuación Schrödinger ya con su solución prácticamente puede ser. Ya está, eso sería la... Listo. Después hacemos las condiciones de Born-Kalman. Born-Kalman serían las condiciones. Acá la periodicidad de la función de onda. Son periódicas, son. Entonces tomamos esa definición también para poder encontrar la constante, digamos, ¿eh? Otra forma. Entonces, tuviéramos ese, solamente explique esto que está acá nomás. La función de onda, desplazamos, porque como es periódica, yo puedo sumar ahí cualquier valor, digamos, constante. Ya, digamos, porque primero hacemos parcialmente para X, después para Z, perdón, Y para Z. Y de esa forma encontramos. Y listo. Entonces acá aplicaremos. Entonces acá aplicamos a la función de onda, por ejemplo, periodicidad, digamos. Como son periódicas las funciones, quiere decir que, por ejemplo, phi de x más a, y, z. Tenemos una término. Ese se puede dar en función de la separación de variables, sería entonces phi de x entre paréntesis x más y por phi de y, phi de 7y. Entonces ahí tenemos entonces la función de el producto de las funciones. Como acá A obviamente no parece, como es periódica, obviamente sería caso X, X, Y. Eso. Entonces, igual hacemos entonces para Y, igual hacemos para Z. Consiguientemente encontramos esto, pues ya son periódicos también. Entonces, ahí tenemos independientemente lo operamos, ¿cómo se definiría? Si es tridimensional, por ejemplo, ahí. Entonces, claro, por ejemplo, para X, para Y, para Z, tenemos la función de onda. Por ejemplo, para X más A directamente, factor, y tenemos la constante, ¿ya? Una C sub X y por... Entonces, ahora, como son periódicas acá, ¿qué hacemos?
Y esta la expresamos como block clock, se llama blocks, aplicando la definición de blocks que hemos visto ahí en adelante, ¿no? Aplicando el blocks tendríamos entonces y distribuimos prácticamente la parte exponencial. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, c sub x y menos y por caso y más caso x que diga por el producto x más y. Y eso sería entonces, por ejemplo, c, obviamente que estaría nomás, y caso y por caso x sub y. Igual hacemos para y, igual hacemos para z. Entonces ahí resultaría, por ejemplo, acá, y no toman, porque acá suponemos, por ejemplo, que la expresión está e elevado menos i por k sub x por a. Y son en realidad súper pequeñitas, son en realidad esas. Por lo tanto, eso prácticamente va a ser 1, entonces e elevado i k sub x por a sería obviamente 1. Y acá tenemos entonces ya tanto para x y z en la misma forma. Al final podemos obtener una ecuación así. E elevado imaginario por k sub x por a. Eso es igual a 1, digamos. En trigonometría prácticamente sería entonces el argumento de esta. En vista que, digamos, el argumento. Ahí, bueno, perrito, es decir, acá tenemos para x y z igualmente le probamos. Acá, como ya hemos encontrado el vector de onda para x, para y, z, y para este de 1 en realidad estamos aplicando. El complejo, no complejo, puede ser complejo de números complejos, en este caso puede ser hasta más 100, sería esto prácticamente ya, no habría problema. De acá, una vez llegado a eso, podemos factorizar k sub x, pi sobre a por n sub x. Entonces, ya prácticamente habríamos encontrado entonces ya en función de número cuántico directamente acá, número cuántico externo también acá, ya n sub x, n sub y, n sub z, así. Una terna de valores entonces, por ejemplo, encontramos el vector de onda en función de números cuánticos. Reemplazando entonces al valor caso x acá, eso está expresado en función de la... Listo. Entonces, ya tendríamos entonces una función de onda expresada en función de números cuánticos. Entonces acá su volumen más hemos tomado en cuenta, combinando 44 con 47, entonces este quedaría así. Eso. Ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos acá prácticamente, acá le reemplazamos. Acá. Ya que tenemos caso, hay que es un número cuántico. Caso x al cuadrado, caso y al cuadrado, caso.
esta. Entonces ahí tenemos ya, en virtud de esa definición que tenemos, ahí encontramos entonces tres ecuaciones Schrödinger para, independientemente para X, Y y Z. Es obviamente que esta ecuación de Schrödinger está pues solamente unidimensional en esos intervalos. Entonces, acá hacemos entonces solución de la ecuación de Schrödinger unidimensional. La ecuación de Schrödinger para la partícula de la caja es la misma que para la partícula libre. Asumimos que el potencial dentro de la caja, 0 menor que a 10, 0 menor que. Eso sería. Al final, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos para X y Y, Z, independientemente. Por ejemplo, claro, en este caso, por ejemplo, la energía potencial es cero, solamente en este caso, por ejemplo, la segunda derivada que tenemos, por ejemplo, del espacio, eso es igual la energía de la función de onda. Listo. Entonces sería así. En este intervalo, entonces, hay que suponer que esta pared es totalmente infinito. El electrón no puede atravesar esto. Y exactamente igual es lo otro. Por lo tanto, la energía potencial que tiene se dispara a infinito, como acá le he puesto. No existe mucho, por decir eso. Ahí tenemos que calcular la ecuación diferencial también, porque él está confinada en el eje X, en el eje, perdón, los intervalos desde 0 hasta A. Ese pues va a salir. Es la solución, por ejemplo, la primera ecuación de Schrödinger es la que está acá. Ya está. Ahora también se puede tomar, claro, y si tuviéramos que el vector de onda va a variar cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el vector de onda y además la energía potencial. Es decir, podemos encontrar en conjunto, por decirles, la solución de ecuación. Como ya tenemos, por ejemplo, la primera solución para caso X. Entonces, suponemos entonces de la siguiente forma. Ahora, entonces, una vez encontrada la solución para la ecuación de Schrödinger, sería esto. Esta es la ecuación de Schrödinger. Para X, por ejemplo, esta. Entonces, por ejemplo, sale complejo conjugado. Aplicando, por ejemplo, el método de solución de separación de variables de la ecuación diferencial, ya pueden recordarles un poquito. Y luego, entonces, podemos, el K es aquel que hemos encontrado nosotros. Porque acá está, no se sabe.
Esa. Entonces, al resolver para X, ¿qué va a pasar? Va a pasar, por ejemplo, ¿dónde está la función? ¿Dónde está la solución? Acá está, pues. Esa sería la solución. Phi sub X es igual a por E elevado, imaginario K sub X por Y, más beta, que diga, ahí tendríamos ahora. ¿Qué hacemos? Las condiciones iniciales acá. De acá es afuera para X, pongamos acá, estuviera el eje 0. La función también va a ser 0 la función de onda. ¿Por qué? Porque impenetrable es esto. Así se comporta este otro y este otro también. Eso. Pues al final, como tenemos esta ecuación, la aplicamos para X igual a 0 en este borde. Y luego calculamos X igual a A. Eso. Ahora igual hacemos para X y Y, Z. Al final, es una otra vez, entonces encontramos, resolvemos la ecuación diferente, o juntamos, diré mejor. Por ejemplo, independiente, ya tenemos el A nomás, faltaría el B y C. Y listo. Eso. Al final, sería otra forma de encontrar prácticamente sería esto. Perdón, acá. Y acá la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, o la solución de la ecuación de Schrödinger, podemos encontrar en función de números cuánticos, n sub x, n sub y, n sub z. Eso. Ahora, acá hay una solución que he hecho para bidimensionar. Eso nos vamos a saltar. Eso. Encontrar. Al final, como ya en función, ¿qué hacemos acá? Acá lo hemos hecho esta. Está más de abajo, está, ¿no? Ya hemos visto. En números cuánticos sería así directamente. La función de onda, ya, que tenemos cuya variable es sub 0, digamos, factor, y n sub x, n sub y, n sub z. Y n sub, a ver, ¿qué tenemos ahí? E sub 0, ¿qué es? Toda esta expresión que está acá, esta, suponemos. Todo eso sería entonces E sub 0. Ahí tenemos la ecuación 33, se resuelve. Nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar esta expresión. Y ahí tenemos la energía E sub 0. Y ahí se va a resultar una terna, por decir eso. Ahora, podemos imaginarnos un núcleo. En el núcleo está el neutrón y positrón está prácticamente, ¿no es? Y luego en su alrededor están girando los electrones directamente. Entonces, cuando hay como que hubiera una coordenada X y Z que hay que tomar en cuenta, ¿no es? Pero ahí vamos a tomar ese encuentro, por decirles 1, 1, le ponemos nosotros, por
por ejemplo, ahí. ¿Dónde estaría? Y luego eso. Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, los valores de la energía que muestran la degeneración. Pues por ejemplo, simplemente hay que reemplazar nomás. Por ejemplo, sería la energía, por ejemplo, supongamos, 1,1, así entre paréntesis le podemos colocar esto. Entre paréntesis, 1,1 sería esto, prácticamente, ¿ya? Como tenemos el C, acá está, perdón, E sub 0, acá serían los números cuánticos. Pero entonces, eso sí, entonces, por ejemplo, hemos calculado para la terna que serían 1,1,2, por ejemplo. Que está acá no está excitado, es decir, el electrón que está en el primer nivel sería eso directamente. Ese primer nivel se llama condiciones o estado estacionario, podemos decir en este caso. Esos electrones se supone que, por ejemplo, están muy ligados al núcleo prácticamente, entonces es difícil de arrancar eso. Entonces, como hay otras órbitas, por ejemplo, por decir hasta 5 órbitas, por si tuviéramos de un átomo, el último prácticamente va a significar el último sería, por ejemplo, los electrones de valencia sería. Estos no lo son prácticamente estas ternas. Sí. Y esta se dice, por ejemplo, el primer nivel que está acá, para n igual 2 sería, n igual 1 es esto, n igual 2 sería esto. Y son acá los electrones excitados, se ubican al eso. Después el Φ2, el 9 Φ2, para n igual 1, 2, 2 sería, por ejemplo. Ese es otro, quiere decir que tanto 1, 1, 2, que sería, por ejemplo, el combinatorio 1, 2, 1, 2, 1, 1, por ejemplo. Y exactamente acá 1, 2, 2, puede ser 3, 1, por la diferencia, digamos, ¿no? Tenemos ahí prácticamente estos electrones del segundo nivel prácticamente son electrones excitados. Esos electrones, por ejemplo, están mucho más ligadas al núcleo prácticamente, eso es lo que pasa, más ligados están. Claro que cuesta sacarlos, por supuesto. Pero en cambio, supongamos que estuviera, por ejemplo, supiéramos, por ejemplo, que está en el segundo nivel que sería excitado, el tercero excitado. No necesariamente, por ejemplo, 1, 1, por ejemplo, sería se puede escribir obviamente 2, 2, 2, o sea, las 3 ya estuvieran en este caso, por ejemplo, son eso. Entonces, por ejemplo, acá solamente estos valores, reemplazando acá. Este es 1, 1, 1 al cuadrado, total serían 3, entonces, por eso acá es 3. Sí, son excitados los electrones. Ahora, yo decía, por ejemplo, para ser excitado, por ejemplo, en este caso, el 1, 1 está al primer nivel acá, en el X.
pero este tiene que, de todas maneras, como está girando, entonces serían acá incluso 1, 2, 1 y R. Es ahora, pues y resultaría, por ejemplo, ya, así, nos veremos, por ejemplo, acá antes, distinto. Entonces, por ejemplo, acá esos tres da una sola energía, digamos, ¿eh? 1, 1. Al reemplazar acá, serían 1, 1, 1, 3 total. Entonces acá tenemos 3 energía inicial. Y listo. Entonces, eso está el número cuántico, en este caso, por ejemplo, 1 sería. Pero eso no está excitado, está muy ligado al átomo o al núcleo prácticamente. En cambio, este que está acá, 1, 1, 2, eso ya está excitado porque esa terna podría estar, el mismo significado tendrían 1, 2, 1, 1, 2, 2. En realidad, eso. ¿Qué es eso? Entonces, ahora, ¿qué cosa hay que explicar acá? Al reemplazar 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, acá, obviamente me va a dar 6. Entonces, este va a ser 6. Entonces, en ese caso, por ejemplo, como los tres ternas en realidad han dado la misma energía, se llama degeneración 3 prácticamente a esta. Sí, sí. Este otro está, por ejemplo, en el nivel excitado 3, 1, 2, 2, por ejemplo, ahí tenemos 2, 1, 2 y 2, 2, 1, por ejemplo, así son. Y luego, en el otro igual, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, este prácticamente es de generación 3 también acá, viendo este. Ya, seguiremos. Después tenemos 1, 1, 3, por ejemplo, y 1, 3, 1, 3, 1, 1, por ejemplo. Entonces, lógicamente esas ternas generan, pues son igualitos, por ejemplo, nos da 3, 3, por ejemplo, reemplazaría, perdón, no es 3, 3, 11 nos da acá. Ah, ok, ese puede ser, ¿no? Listo. Por ejemplo, puede ser 2, 2. Ahora pueden estar, por ejemplo, números súper excitados, unos 2, 2. Porque en el otro, ¿qué pasaba? En la terna 1, 1, 3, solamente el 3 está excitado. Pero sin embargo, deberían estar los números con vectores 1, 3, 1 y 3, 1, 1, obviamente. ¿Ya? Estos juegan un papel importante, lógicamente, en la solución. Y luego ahí tenemos 3, 2, 2, igualmente así. Eso simplemente es. Y luego vamos conociendo los otros exactamente igual. Entonces, por ejemplo, acá 1, 2, 3, los tres telas son como dijéramos, son diferentes al mismo tiempo, son totalmente excitados. Es, por supuesto, ya al final sería. Entonces salen los 14 con estos valores. Es como suponer así, pues. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, en este caso 4, 6 al cuadrado, 9, 13, ya 14 sería la. Esta.
Eso. Así podemos seguir dando valores hasta donde alcanzan los números cuánticos. Hasta 5 hay. Por ejemplo, puede ser 5, 5, 4, 4, hay 3, 3, creo, no hay todo. Puede ser 3, 3, no está ahí. Es decir, algunos valores yo le he puesto no sé, para hacer. Pero entonces, de acuerdo, las energías van aumentando al nivel que toma el valor en número cuántico. ¿Ya? O sea, mientras más excitado tenemos mayor energía, al mismo tiempo también, es decir, nos causa, por ejemplo, la degeneración 6, por ejemplo, el 14 es energía inicial. Ya, eso sería. Ahora, este sería el gráfico. Pero entonces, pondré esta partecita ahí, no. Esto leeremos entonces antes de esconder. El conjunto de funciones phi de x representa una serie de propiedades interesantes. Uno, las funciones de onda phi de n de x, por ejemplo, para n menos 1 veces por 0, representa n menos 1 nodos. Por ejemplo, acá así sería. Por ejemplo, un solo nodo sería nada más. Entonces, ¿qué pasaría? Este es nulo. No habría ningún nodo ahí, pues, ¿no? Sería 0 prácticamente. Entonces, ahí está. ¿Cómo me puedo explicar? Ya. Por ejemplo, el número cuántico 1 es. Entonces, un solo nodo sería directamente. Pero para hacer el gráfico, no tiene ni un nodo, directamente 0 sería. Por ejemplo, es 1 menos 1, 0 veces sería eso directamente. Pasa por, ya, por ejemplo, esto, n menos 1 nodos, por ejemplo, tú dirás, nada tiene, 0 sería esto. N menos 1, 0 sería. Ya está. Pero ahora acá tiene un solo nodo, entonces, ¿cómo puede ser? 2 picos tiene. Entonces, en ese caso, perdón, en ese caso serían, acá es 2 menos 1, 1 sería, un solo nodo tiene, justo acá, un solo nodo tiene. Un solo nodo tiene. Está, no funciona. Pero por ejemplo, puede ser, hemos visto ya n igual 2. Un nodo tiene. N menos 1 sería. Ahí está. Que pasa por 0. Y n menos 1 son funciones pares e impares. Por ejemplo, esta puede ser, por ejemplo, tiene ¿qué cosa podemos calcular acá? Para n igual 3 sería eso, por acá, que está acá. Y además la función de onda 3 sería esto. Entonces, ahí tenemos 2, pero n igual 3 es, entonces 3 menos 1, acá. 3 menos 1.
Acá pasa dos veces en realidad, justo está acá dos veces. Entonces, por ejemplo, número cuántico 1 sería esto, ya, el gráfico. O sea, este no que puedo señalar. O sea, este sería el número cuántico 1. ¿Por qué? ¿Cuántos nodos tiene? No tiene nada, porque 1 menos 1, 0. Esta función de onda, esa ondulación significa es un electrón excitado que se mueve, digamos, casi libremente en la órbita, podemos decir directamente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, n igual 2. Si es 2, entonces por la fórmula, para encontrar los números tendríamos que tendríamos, en este caso, por ejemplo, solamente un solo nodo tendríamos. Pero para n igual 2 tendríamos un solo nodo. Se ve ahí. Este se llama nodo. El que está ahí. Pero ahora tuviéramos, por ejemplo, en el nivel 3, por ejemplo, está mucho más libre el electrón. Su amplitud es un poquito más grande. No le he dibujado bien. Eso es lo que pasa. Eso. Sí, ahí tenemos. Y listo. Pero este es, por ejemplo, en definitiva, este gráfico es función de onda 1, que es para n igual 1. Función de onda 2 para n igual 2. Función de onda 3 para el nivel 3 prácticamente, ¿ok? Así sería. Este está en función de vector de onda. Este es vector de onda. Este es vector de onda. Este es vector de onda. Así es. Ahora, esta energía, por ejemplo, es la probabilidad de encontrar el electrón. En este caso puede ser en esta región, desde este punto hasta acá, estuviera el electrón. O fuera de este límite también puede estar acá. Incluso le pueden encontrar eso. Ahora, la probabilidad de encontrar el electrón, por ejemplo, y sí, en este caso, por ejemplo, era complejo conjugado. Conjugamos la otra función, entonces igualmente lo graficamos. Al graficar prácticamente tenemos una sola amplitud. En el otro tenemos, por ejemplo, dos picos. Y la tercera función de onda tenemos tres ópera, es decir, tres, no sale la probabilidad. Es decir, quiere decir que así, el electrón estuviera, por ejemplo, fuera de esa función, digamos. Tuviéramos que acá, así, digamos que fue este fuera y A este fuera B. Este va a ser para nosotros el vector de onda versus amplitud directamente. Entonces, ahí tendríamos una sola onda. La probabilidad puede que esté dentro de ese intervalo o fuera de ese intervalo, a la derecha y a la izquierda. En el otro, tendríamos, por ejemplo, dos ondas. La probabilidad de encontrar el electrón puede ser, es la primera onda y por la primera onda. Eso sucedería.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los picos. Quiere decir que entonces podría estar, por ejemplo, en la primera, en la segunda. La probabilidad puede que esté, digamos, 50% en ambos picos, pero también puede estar fuera o puede estar acá adentro, así. Es la probabilidad de encontrar en porcentaje, hay que calcular matemáticamente, ¿ya? Pues acá, por ejemplo, es para n igual 3. 3, entonces, por ejemplo, número cuántico 3 sería. Hay, por ejemplo, la probabilidad de encontrarlo, ya el electrón sería, por ejemplo, ahí, puede ser, por ejemplo, en este intervalo estuviera acá, en este intervalo, y así sucesivamente. Eso sucedería. Pero acá tiene, por ejemplo, tres lugares. Dentro de esta estela, el electrón estuviera acá, estuviera ahí. E inclusive fuera de ese intervalo, incluso puede ser. O bien puede ser, por ejemplo, acá se puede sumar tranquilamente este nudo, perdón, esta onda con esta otra onda. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, la probabilidad de encontrar en la suma de esos dos picos, en este caso, exactamente igual se hace así. Entonces hay que probar el resultado, el porcentaje, sale eso ya. Así es. Eso sería el gráfico que nos pueda dar.